cualidades de un buen padre, a la luz del padre de la parábola del hijo pródigo. Oremos al Señor. Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos que tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón el día de hoy. Instrúyenos por medio de tu palabra bendita, Padre. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, aquel que entregó su vida en lugar de nosotros, aquel que recibió el castigo que nosotros debimos haber recibido y resucitó para nuestra salvación y perdón. Gracias, Padre, por esta mañana. Háblanos, te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Tú recordarás que el Señor Jesús comía con pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, pero comer con ellos no significaba probar la conducta que ellos llevaban, sino para Jesús era una oportunidad para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? En Lucas 19:10, y hay que sacar esa A, perdonen, allí hay un buscar y salvar lo que se había perdido. Para que entendieran el propósito de su venida. Entonces les contó esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Él vino a buscar y a salvar, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está bien, está bien. Para que entendieran el propósito de su venida, entonces les contó la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola encontramos 7 cualidades de un buen padre. 1, es un padre que ama sin condiciones. Mira, ¿quién es un buen padre? A la luz de este pasaje, es un padre que ama sin condiciones. Porque este padre ama a sus hijos a pesar de que sus hijos se portan mal con él. Él no les dice te amo porque te portas bien, sino lo que encontramos es un padre que dice los amo aun cuando no se portan bien. ¿Recuerdas lo que pasó? Primero el hijo menor se porta mal. Versículo 11 y 12. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este era un pedido vergonzoso, descarado, que deshonraba al padre. ¿Por qué? 1, porque estaba despreciando la herencia de su padre. Las tierras no se podían vender si no se traspasaba, ni se traspasaba fuera de la línea familiar. Esas tierras iban de generación en generación, era un legado de familia. Pero este joven no tiene paciencia. 2, porque estaba deshonrando a su padre. La herencia se daba cuando el padre moría. Lo que estaba pidiendo al padre es: Padre, desearía que estuvieras muerto, obstaculizas mis planes, quiero mi libertad. Eso le estaba diciendo el hijo al padre. Y 3, la tercera razón, ¿sabes por qué era vergonzoso ese pedido? Porque estaba exigiendo sus derechos de nacimiento. Al pedir parte de los bienes, se refiere a todos los objetos de valor personal y de estos le correspondía solo 1/3 a los hijos. Pero no se podían vender, pues el padre aún estaba vivo y lo que el hijo necesitaba era dinero en efectivo. Así que lo que realmente le estaba diciendo al padre: Padre, te vendo mi derecho de nacimiento y dame todo el dinero que tengas a la mano. ¿Por qué? Porque los objetos el hijo no se lo podía llevar para venderlos. Él quería dinero en efectivo para gastarlo en la forma de vida que él quería. Él necesitaba dinero en efectivo para financiar su rebeldía. Ahora, el hijo mayor no es diferente.
Cuando el hijo menor se arrepintió de la vida que llevaba y vio que su padre hizo una fiesta por su hermano menor que había regresado a casa arrepentido, ¿qué le dijo el hijo mayor a su padre? He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hijos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hijo también le reclamó a su padre por su buena conducta dentro de casa, mientras el otro hermano estuvo viviendo a su manera. Ahora, ¿quién es este hijo? Este es el hijo resentido, que solo se porta bien para que su padre lo vea. Y para que digan de él, este es diferente a su hermano. No se porta bien porque es lo correcto, porque al portarse bien honra a Dios, sino se porta bien para ser visto. Pero cuando está solo, es un diablo. Delante de su padre es un religioso. Estos son dos hijos rebeldes. Uno abiertamente rebelde y el otro encubiertamente rebelde. ¿Qué merecían estos dos hijos frente a su padre? Lo que la ley de Moisés mandaba. Deuteronomio 21, si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Sabes qué merecían estos dos hijos rebeldes? La muerte. Así se corregía en aquellos días cuando un hijo se portaba mal. Lo apedreaba. El pueblo cogía una piedra, el padre sacaba a los hijos y entonces todo el pueblo apedreaba a los hijos rebeldes. Pero, ¿hizo el padre esto? No. ¿No? ¿Qué hizo el padre? Versículo 12. Y le repartió los bienes. No hizo lo que la ley mandaba. Decidió no ejecutar a los dos hijos. No los castigó, sino les dio lo que pedían. El padre entregó todo sin condiciones. El hijo consiguió lo que realmente quería, absoluta libertad. Pero las acciones de este padre demuestran que era en realidad un padre amoroso, no un tirano. Da pena, mi hermano, cuando un papá es tirano y no amoroso. Papá, hemos sido llamados a ser padres amorosos y no tiranos. Él no quiso humillar a sus hijos. Él no quiso ejecutar castigo a sus hijos. Si esos hijos van a caer en la disciplina, que sea por ellos. El amor del padre era incondicional. Él ama a sus hijos, sea que se porten bien o sea que se porten mal. Porque así tenemos que amar a nuestros hijos. A veces yo he escuchado a algunos papás decir a sus hijos, yo te amo cuando tú me traes buenas notas. Yo te amo cuando tú te portas bien en casa. Eso está mal. Nunca se ama de esa forma. El amor es incondicional. Papá, Dios no nos ama cuando nos portamos bien. Dios nos ama cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Sin importar la conducta, el Padre los amó y no ejecutó la pena que merecían. Es un Padre de gracia, es un Padre de amor, es un Padre de misericordia. 2, es un padre que deja ir sin pelear. Mira, esto es importante. Un papá es alguien que mantiene la paz dentro del hogar, aun cuando hay conflicto. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo menor le pidió sus bienes para irse de casa? ¿Acaso el papá levantó la voz y le gritó a su hijo, tú no te vas a ningún lugar?
¿Acaso el papá llamó a la policía para llevarlo a la cárcel porque el hijo le estaba pidiendo los bienes? ¿Hizo algún escándalo? No. Jesús nos dice, versículo 12, y les repartió los bienes. Le pidieron al padre sus bienes, el padre se los dio. El padre repartió sus bienes en sus dos hijos. Es interesante lo que significa la palabra bienes en el griego. Viene de la palabra griega bios, que es la palabra griega para vida. Lo que nos está diciendo el texto es que el padre dividió y entregó a sus hijos, a los dos, toda su vida, todo su sustento, todo lo que la familia acumuló por generaciones. Entregó sin condiciones. El hijo consiguió lo que realmente quería, absoluta libertad. ¿Y qué hizo el padre? El padre dejó ir a su hijo sin pelear, a pesar de su dolor. Esto nos muestra que muchas veces es necesario permitir a nuestros hijos rebeldes cosechar las consecuencias de sus testarudeces. Puede llegar el momento en que tengamos que retirarles todo apoyo y obligarlos a irse de casa debido a sus propias decisiones. Hay momentos en que una situación explosiva exige una rápida acción. Sabemos que esto no es fácil para ningún padre, que el hijo se quiera ir de casa y a vivir a su manera. La sola idea de exponer a nuestros hijos a dificultades físicas, a la soledad, a la tentación moral, son cosas que azotan nuestro instinto paternal. Pero si el hijo se quiere ir, pues entonces debemos dejarlo partir. Si es que es eso lo que desean. Tenemos que amar con firmeza. Uno tiene que decirle a los hijos, mira hijo, mientras tú vivas bajo mi techo, tienes que obedecerme. El día que ya no quieras obedecer en casa, entonces la puerta está abierta. Ve a vivir solo, porque los hijos tienen que obedecer en casa, mientras estén bajo nuestro techo. Pero amar con firmeza no significa en ningún momento rechazar a nuestros hijos. Ojo, cuidado, por favor. Algunos padres, en el momento en que los hijos fallan, llegan a decir, este hijo nunca más será mi hijo. Ya no perteneces a nuestra familia. No esperes que te llame, nunca lo voy a volver a recibir. No, no digas nada de lo cual te vas a arrepentir mañana más tarde. El amor es incondicional. El amor implica no rechazar, pero no aprobar la conducta, como lo vamos a ver más adelante. Nosotros rechazamos el pecado, pero no al pecador. El rechazo lo único que crea es una barrera, una muralla de separación. El rechazo lo único que crea es una separación, una muralla entre el padre y el hijo. Y el padre no debe construir murallas que lo separen de los hijos. El padre del hijo pródigo simplemente hizo lo que su hijo rebelde le pidió que hiciera y eso le rompió el corazón. ¿Quieres irte? Las puertas están abiertas. Que Dios te bendiga. ¿Están acá? Ese es un padre. El padre ama, pero también disciplina, corrige. Un padre no está detrás de un hijo, ¿no es cierto? Diciéndole a ese hijo, ¿cómo se llama? Un padre no está detrás de ese hijo diciéndole, oye, tú eres de lo peor. No, no. El rechazo lo único que crea es una barrera. Pero a pesar de la separación fue en paz. Fue con tranquilidad. Su amor por su hijo era condicional. Hazle ver a tu hijo que no apruebas su conducta, pero eso no significa que tú dejes de amarlo.
ni que deja de ser tu hijo. Y aun cuando se vaya de casa, tú siempre vas a estar allí esperándole para demostrarle su amor si viene arrepentido. Amén, papá. 3, mira, es un padre que deja a sus hijos experimentar las consecuencias de sus actos. Es que quien no experimenta las consecuencias de sus actos nunca pedirá ayuda. A veces los papás buscamos solucionarle los problemas a nuestros hijos, pero debemos dejar que ellos experimenten esos problemas para que pidan ayuda, para que estén dispuestos a buscar ayuda. Mira lo que pasó. Versículo 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hijo vivió libre al fin, en una casa de playa, muchas mujeres hermosas, amigos falsos, operación satisfacción. Pero al pasar el tiempo el dinero comenzó a faltar y vino una gran hambre. De la noche a la mañana el mundo real llegó a su vida. Se vio obligado a trabajar, ¿dónde? En el corral de los cerdos, y tenía hambre, a tal punto era el hambre que quiso comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, este hijo tocó fondo. Y para un joven judío que el cerdo es un animal impuro, realmente tocó fondo. Esas fueron las consecuencias de su mal vivir. Fueron esas mismas consecuencias las que lo hicieron volver en sí. Papá, deja que tu hijo viva las consecuencias de sus actos. ¿Para qué? Para que vuelva en sí arrepentido. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿En algún momento ves al padre ir a buscar al hijo? ¿Sí o no? No, no. Lo estuvo esperando, pero nunca lo fue a buscar. Un buen padre deja que su hijo rebelde toque fondo. Viva las consecuencias de su mala decisión. Por más que le duela su corazón, el padre no va y lo soluciona, ¿no? Se ha portado mal en el colegio, merece ser despedido unos días. Pero tú ahí el papá tratando de que no pase nada. No. Merece la cárcel, deja que vaya a la cárcel, que experimente las consecuencias de su mala conducta. Tú has visto ese muchacho que atropelló a esa joven. Los papás tratando de evitar de que el hijo había cometido una falta. Pero los papás tratando de evitar que sufra las consecuencias. Este papá no. Este papá no. Este papá deja que su hijo viva las consecuencias de sus malas decisiones. Porque sabe que solo así se dará cuenta de su mala conducta. Solo cuando alguien toca fondo
se da cuenta de lo que perdió y de su mala conducta. Pero si no le dejas tocar fondo, no se va a dar cuenta nunca de que ha hecho mal. Siempre va a estar papá ahí para resolverle su problema. No. El tocar fondo le ayuda a una persona a valorar lo que perdió. ¿Amén o no? 4. Es un padre que evidencia en su carácter el afecto por su familia. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta de lo que había perdido, cuando tocó fondo. Pero mira lo que dijo. Versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo sabía este hijo que podía regresar a su casa y hablar con su padre? ¿Cómo sabía? Por el carácter de su padre. Este hijo conocía el carácter de su padre. Sabía que su padre era misericordioso. ¿Recuerdas qué es lo que debió haber hecho el padre cuando sus hijos se portaron mal? ¿Qué mandaba la ley? ¿Cómo se castigaba en esa época a los hijos? Debió sacar a sus hijos y toda la población debió agarrar una piedra ¿Hizo eso el padre? No, lo dejó ir. ¿Quieres irte? Toma la herencia, Dios te bendiga. Le mostró otra forma de disciplina. Vive las consecuencias de tu conducta, de tus malas decisiones. Y entonces el hijo se acordó de que su padre era un padre de misericordia. Si mi padre no ejecutó sentencia, eso quiere decir que mi padre es un padre que me está esperando, que me ama incondicionalmente. Mejor regreso a casa de mi padre. Pero ese hijo regresa arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti, papá. Porque ¿quién es el que está arrepentido? El que reconoce que ha faltado a Dios y a la familia. Conocía el carácter de su padre. No olvides este versículo, papá. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No pasa por alto el pecado, lo cubre. No es que aprueba el pecado, no. Lo que está mal, pero el amor genera perdón. Un buen padre ama en las buenas y en las malas, cuando estamos de acuerdo y en desacuerdo. No juzga ni critica, ama sin poner condiciones. El hijo que conoce que sus padres son misericordiosos y amorosos, volverá a casa arrepentido. Deja que tu hijo conozca tu carácter. Pero si el hijo sabe, no, pastor, el carácter de mi padre es una piedra, no sabe perdonar, no sabe amar, juzga, critica, cuestiona.
Ese hijo no regresa a casa. Ese hijo se va a buscar al amigo, a la amiga, al tío, a la tía, pero nunca al papá. Nunca al papá. Pero los hijos deben saber, papá, que tú eres un papá que ama, que sabe que en el hogar siempre va a encontrar afecto. Porque nuestro hogar tiene que ser un hogar de afecto. Amén, papá. 5. Mira la quinta cualidad. Es un padre que sabe perdonar y olvida la ofensa. Mira lo que hizo el hijo y lo que hizo el padre. Versículos 20 y 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira, cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Ese padre ya lo había perdonado. No es que el padre recién lo perdonó allí, ya lo había perdonado. Mucho tiempo atrás, el padre renunció a su derecho de venganza. Él pudo haberle dicho a ese hijo: hijo, tú te portaste mal, te llevaste mi plata, me avergonzaste públicamente, ahora vete a comer con los empleados. No, no hizo eso el padre. Eso no es perdón. Perdón es: renuncio a mi derecho de venganza por lo que me ofendiste. Y entonces, ¿qué hizo el papá? Se fue corriendo y le demostró su amor, su perdón, echándose sobre su cuello, no lo dejó hablar, lo besó, mandó sacar el mejor vestido, le puso un anillo y un par de zapatos, hizo una fiesta en su honor. Eso es perdón. Papá, deja de estar peleándote con tus hijos. Ya han pasado muchos años. Hay que amar a los hijos, hay que amar a la familia. En el corazón de ese padre no había rencor, amargura, enojo, dolor o frustración. Había compasión, amor y perdón. Amén, papá. Papá, toma la iniciativa. Esto es deber de los padres. Tú eres el padre, tú das el ejemplo. Seis, es un padre que da tiempo y cuida la de la familia. ¿Te acuerdas cómo se comportó el hijo mayor cuando el menor vino arrepentido? Este es el otro hijo, malcriado. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este se comportaba bien solo para que su papá lo viera. Este es el hijo religioso. Este es el hijo que se queda en casa, pero se queda en casa ¿para qué? Para aparentar de que es el hijo bueno. No se porta bien porque es lo correcto delante de Dios. Se porta bien porque quiere que lo vean. Pero igual se porta mal cuando el padre no lo ve. Y se resiente por el trato del padre hacia su hijo.
Pero me gusta la respuesta del padre. Mira, versículo 32. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas te son tuyas. ¿Qué le está diciendo? Tú has disfrutado de mi presencia, yo he estado siempre contigo. Ese es un padre, el padre que siempre está con los hijos, que está presente y activo, no solo que está en casa. Hay papás que solo están en casa, llegan del trabajo y como leones. Mi comida. Sáquenme mis zapatos. El control remoto. Y se pone a ver el fútbol y no hace caso a la familia. Ni les pregunta cómo están, no les da tiempo. Está en casa pero no está presente. No está activo en casa, ni siquiera ayuda, no bota la basura, no ayuda a cambiar los pañales. No es que yo trabajo. ¿Y qué? ¿Y tu esposa no trabaja? Oye, papá, es importante tu presencia en el hogar. Y tu presencia activa. Tu presencia, que tú estés presente y activo. Los niños sin hogares, donde no hay papá, tienen más probabilidades de volverse delincuentes. Las hijas, donde hay ausencia de padre, tienen más probabilidades de salir embarazadas. ¿Cuántas hijas salieron embarazadas porque no había papá en casa? Tú me dirás, pero yo sí estaba en casa. Sí, estabas en casa, pero no estabas presente en casa. No basta con estar en casa, hay que estar presente en casa, al lado de nuestros hijos, abrazando a nuestros hijos, dándole tiempo a nuestros hijos. El 71% de las deserciones de la escuela secundaria provienen de hogares de padres ausentes. El 85% de todos los jóvenes en prisión provienen de hogares sin papá. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre. El 70% de los suicidios de adolescentes ocurren en hogares donde no hay papá. Mira lo importante que eres, papá. Pasar tiempo con la familia implica darle tiempo, agendarlo, papá. Esta semana voy a estar con mis hijos. Esta semana voy a estar con mi esposa a tal hora. Voy a salir con ellos, voy a salir con mi esposa, voy a salir con mi familia. Papá, tienes que agendarlo. Los hijos crecen rápido. Si tienes hijos pequeños, los hijos crecen rápido y luego se van de casa. Mira, papá, después no reclames, ¿eh? Yo te lo he dicho y te lo repito siempre. Papá, no puedes exigir lo que no das. Si tú no has estado presente con tus hijos, después no esperes que ellos te busquen. A veces hay papás que le dicen, hijo, yo esperaba que me llames, que me saques a pasear. Y el hijo le responde, papá, ¿te acuerdas? No estabas en mis actuaciones de colegio, no me visitas, no salías conmigo. Cuando me compraste algo, tú te ibas de la casa y nunca te veíamos. Y cuando llegabas a casa es como si no estuvieras. Y ahora me quieres que yo te dé tiempo. Eso causa mucha tristeza. Papá, busca a tus hijos. Puede hacer que hayas fallado. No hay papá perfecto. Yo no soy papá perfecto. Pero es bueno buscar a los hijos y pedir perdón.
Perdóname, hijo, yo no estuve. Ahora yo quiero estar contigo. Quiero darte el tiempo que no te di. Pero no busques a tus hijos solo por interés. Como ya te botaron de la otra casa, ¿no es cierto? Y ya no te dan de comer en la otra casa, ahora buscas a tus hijos solo para que ellos te den de comer. No, no busques a tus hijos solo porque te has quedado sin plata. Busca a tus hijos porque los quieres a ellos. Pastor, hay policía acá para que me lleve, me esconda. Papá, yo tengo que decírtelo, pues. Papá, es importante decir, hijo, perdóname, sea que me des, no me des, yo quiero estar contigo. Yo te amo, porque Jesús me ama. Y 7, es un padre que celebra el arrepentimiento y no el pecado. Nota lo que le dijo el padre al hijo mayor cuando celebró el regreso de su hijo. Versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre no celebró la conducta pecaminosa. Cuando el hijo se arrepintió de sus pecados y regresó arrepentido, el padre le abrió su corazón. Pero no, si un hijo viene con bastante dinero y te dice, ¿de dónde es ese dinero? Ay, papá, yo vendo droga. Entonces llévate tu dinero. Yo no quiero nada que venga de la droga. Si no vienes arrepentido aquí de tus pecados, no vengas. Amén, papá. Porque el papá celebró al hijo arrepentido, transformado. No al hijo que viene con aires así de superioridad, ¿no? Viera, recíbeme, papá, porque yo soy tu hijo y me tienes que recibir. No. Y mejor sigue donde estás. Amén. Amén, papá. Papá, ser como este papá es difícil. Necesitamos de Jesús, de la gracia de Dios. Necesitamos estar cerca de Cristo. Cuando el papá es transformado por Cristo, es un buen papá. Se convierte en buen papá. Necesitamos de la gracia de Dios para ser buenos papás. Amén, papá. Oremos al Señor, oremos a Dios. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.